vendía tiempo. Pero jamás llegaba a tiempo, y esa era precisamente la razón por la que todos volvían. Don Evaristo ajustaba los cristales de sus anteojos cada mañana frente al espejo empañado de su pequeña tienda, 73 años, 50 de ellos vendiendo relojes, y ni un solo día había logrado abrir puntual. El espejo le devolvía la imagen de un hombre que el mundo había catalogado como perdedor, con cabello blanco despeinado, barba de 3 días, ojos color miel que aún guardaban una chispa de bondad que los años no habían logrado apagar. Su tienda ocupaba la esquina olvidada de la calle Mercaderes, entre una panadería que abría a las 5 de la mañana y una farmacia que nunca cerraba. Los vecinos la conocían como la hora perdida, porque don Evaristo siempre llegaba cuando ya nadie lo esperaba. Las manecillas de los cientos de relojes que colgaban de las paredes marcaban horas diferentes, como si el tiempo mismo hubiera perdido el rumbo en aquel lugar. Los relojes de cuco cantaban a destiempo, los de péndulo se balanceaban sin coordinación, los digitales parpadeaban números que no tenían sentido. Era un caos temporal que extrañamente creaba su propia armonía. Por las mañanas, mientras el resto del mundo corría hacia sus obligaciones, don Evaristo caminaba despacio por las calles adoquinadas, se detenía frente a la fuente de la plaza para observar cómo los peces dorados nadaban en círculos perfectos. Escuchaba el canto de los pájaros que anidaban en los árboles centenarios. Saludaba a doña Carmen, la señora que alimentaba a los gatos callejeros, aunque ella nunca le respondiera. Observaban, escuchaban, respiraba el latido silencioso de la ciudad despertando. La gente lo consideraba un fracaso, un hombre sin ambición, un comerciante que no entendía las reglas básicas del negocio. Los otros vendedores de la calle lo miraban con una mezcla de lástima y desdén. Como sobrevive, susurraban. Nunca tiene clientes, nunca vende nada. Pero había algo que nadie veía, algo que don Evaristo tampoco entendía completamente. Cada mes, misteriosamente, alguien depositaba dinero en su cuenta bancaria, lo suficiente para pagar el alquiler de la tienda, la comida, los servicios básicos. El banco no podía revelar quién era el benefactor. Don Evaristo había dejado de preguntarse por qué hace muchos años, una mañana de octubre, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el aire olía a promesas cumplidas, don Evaristo encontró una carta bajo su puerta, sin remitente, sin fecha, sin matasellos. Solo una línea escrita a mano con tinta azul. El tiempo que no se vive, no se puede vender. La letra era elegante, femenina, le recordaba a alguien, pero no podía precisar a quién. Guardó la carta en el bolsillo de su chaqueta raída, junto al reloj de bolsillo que había heredado de su padre. Un reloj de plata labrada que hacía décadas había dejado de funcionar, pero que él llevaba siempre consigo como un amuleto roto, como una promesa incumplida. Su padre había sido relojero también, pero un relojero exitoso, respetado, puntual, hasta el último segundo de su vida. Había muerto un martes a las 3:15 de la tarde, exactamente a la hora que había predicho. Los Mendoza siempre llegamos a tiempo, solía decir, es nuestro don, es nuestra maldición. Don Evaristo había roto la tradición familiar sin saber por qué. Desde niño llegaba tarde a todo, a la escuela, a las comidas, a las citas, a la vida misma. Esa tarde, algo cambió en su rutina. En lugar de cerrar la tienda a las 6, como siempre, se quedó, encendió la lámpara de escritorio que proyectaba sombras danzantes sobre los relojes. Esperó, sin saber qué esperaba. El silencio de la tienda se llenó de tic-tacs descoordinados. Era como escuchar el latido de cientos de corazones que marchaban a su propio ritmo. A las 7:30, cuando las calles ya se vaciaban y los comercios cerraban sus cortinas metálicas, la campanilla de la puerta sonó con una dulzura que él no recordaba haber escuchado antes. Entró una niña de ojos enormes y trenzas despeinadas. Tendría 8 años, quizás 9. Sus zapatos estaban desgastados
y su vestido había conocido mejores tiempos, pero llevaba la cabeza en alto con esa dignidad que solo poseen los niños que han aprendido a ser fuertes demasiado pronto. En la mano llevaba un reloj de pulsera dorado, demasiado grande para su muñeca delgada. La pulsera se había aflojado tanto que el reloj le colgaba como una pulsera de oro macizo. «Está roto», dijo, sin más explicación, colocando el reloj sobre el mostrador de cristal rayado. Don Evaristo tomó el reloj entre sus manos manchadas de aceite de máquina y años de trabajo. Era hermoso en caro, en una marca suiza que valía más que todo lo que tenía en la tienda. Pero las manecillas se habían detenido en las 3:15. «¿Cuándo se rompió?», preguntó, ajustándose los anteojos. «El día que papá se fue», respondió la niña, con esa honestidad brutal que solo tienen los niños cuando el dolor no les permite mentir. No dijo más. No hacía falta. Don Evaristo había aprendido a leer las historias que se esconden detrás de los objetos rotos. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «¿Esperanza?», dijo la niña. Don Evaristo no preguntó más. Abrió el reloj con cuidado, usando las herramientas que había heredado de su padre, herramientas que conocían el secreto de los corazones mecánicos. Como quien abre un corazón humano para reparar lo que está roto por dentro. El mecanismo estaba perfecto. Los engranajes brillaban como pequeños soles de oro. Solo necesitaba que alguien le diera cuerda, que alguien le dijera que era hora de volver a latir. «¿Sabes?», dijo, mientras ajustaba los engranajes con movimientos precisos que le salían del alma. «Los relojes no miden el tiempo, miden los latidos del corazón». Esperanza lo miró sin entender, pero sin apartar la mirada. Había algo en los ojos de don Evaristo que le daba paz, como si hubiera encontrado al único adulto en el mundo que tenía tiempo para ella. «Tu papá no se fue», continuó don Evaristo, mientras lubricaba las piezas con aceite especial. «Solo cambió de horario. Ahora vive en el tiempo de los recuerdos, y ese tiempo nunca se acaba». Le devolvió el reloj. Las manecillas se movían otra vez, marcando el paso de los segundos con una precisión que parecía un milagro. Pero él las había ajustado para que marcaran la hora exacta en que Esperanza había llegado a su tienda, a las 7:30. «Cada vez que mires este reloj», le dijo, cerrando las manos pequeñas de la niña alrededor del metal tibio, «recordarás que hubo un momento en que alguien se tomó el tiempo de escucharte. Y recordarás que tu papá también se tomó su tiempo para quererte. Tanto tiempo que ese amor va a durarte toda la vida». Esperanza se fue sin pagar. Don Evaristo no se lo pidió, pero antes de salir, la niña se dio vuelta y le dijo: «¿Sabe qué, señor? Usted no llega tarde, usted llega cuando hace falta». Al día siguiente llegó un hombre, cabello completamente blanco, espalda encorvada por el peso de los años y las pérdidas. Traía un reloj de pared que había pertenecido a su esposa. Era de madera tallada, con números romanos y una luna que cambiaba de fase según pasaban los días. «Mi Magdalena murió el mes pasado», dijo. «Este reloj marcó cada hora que vivimos juntos. 52 años». Colocó el reloj sobre el mostrador con la delicadeza de quien maneja algo sagrado. «No quiero que funcione», continuó. «Quiero que se quede parado en la hora en que ella murió, las 4:20 de la madrugada, para no olvidar el momento exacto en que mi mundo se detuvo». Don Evaristo entendió. Había momentos que no debían moverse, que debían quedarse inmóviles para siempre, como fotografías del alma colgadas en la pared del tiempo. «El tiempo no se olvida», le dijo al hombre, mientras desactivaba cuidadosamente el mecanismo. «Solo se transforma. Su esposa no está en el pasado, está en cada segundo que usted la recuerda, y esos segundos no necesitan moverse, porque ya son eternos». El hombre lloró sin esconderse. Lloró como llueve en primavera, con alivio, con gratitud, con la certeza de que después de la tormenta siempre viene la calma. Y así, día tras día, la tienda de don Evaristo se llenó de historias. Llegaban a deshoras, cuando ya no había prisa. Cuando el tiempo se volvía honesto
y las personas encontraban el valor de mostrar sus corazones rotos. Una adolescente de 16 años que quería un reloj que corriera más lento para que sus padres no envejecieran tan rápido. Don Evaristo le regaló un reloj de arena que tardaba exactamente 1 hora en vaciarse. Cada vez que des vuelta a este reloj, le dijo, tendrás 1 hora completa para amar a tus padres sin distracciones, 1 hora para crear recuerdos que no se rompen con el tiempo. Un estudiante universitario que necesitaba que su reloj se adelantara 15 minutos para llegar puntual a la cita con la chica que le gustaba desde hacía 2 años, pero nunca había tenido el valor de invitar a salir. El amor no llega cuando queremos, le dijo don Evaristo. Llega cuando estamos listos. Este reloj te va a dar 15 minutos extra para encontrar las palabras correctas. Pero las palabras que importan no salen del reloj, salen del corazón. Una madre joven que quería que el reloj de la habitación de su bebé marcara siempre las 2 de la mañana, la hora mágica en que su hijo reía mientras dormía, como si estuviera conversando con los ángeles. Los bebés conocen un tiempo que nosotros hemos olvidado, le explicó don Evaristo. El tiempo del amor puro. Ese tiempo no se mide en horas, se mide en sonrisas que nos regalan sin pedir nada a cambio. Cada historia que llegaba a la tienda se quedaba flotando entre los relojes, como si las paredes hubieran aprendido a guardar secretos. Don Evaristo comenzó a darse cuenta de que no reparaba relojes, reparaba corazones, y los corazones tienen su propio tiempo, que no aparece en ningún manual de relojería. Una tarde de diciembre, cuando la Navidad se acercaba y las calles se llenaban de luces que prometían milagros, don Evaristo se quedó mirando el reloj de bolsillo de su padre. Lo había llevado al taller de reparaciones más caro de la ciudad barato, al más prestigioso, al más humilde. Todos le habían dicho lo mismo. No tiene arreglo. El mecanismo está completamente dañado. Sería más barato comprar uno nuevo. Pero esa tarde, mientras la nieve comenzaba a caer sobre los cristales empañados de su tienda, decidió abrirlo él mismo, por primera vez en 50 años. Sus manos temblaron al usar las herramientas más delicadas. El reloj de su padre había sido su obsesión y su tormento, el símbolo de todo lo que no había podido ser, del hijo que nunca estuvo a la altura, del relojero que nunca llegaba a tiempo. Cuando finalmente logró abrir la tapa trasera, se quedó sin respiración. Dentro no había engranajes rotos, no había piezas faltantes, no había óxido ni daños por el tiempo. Había una fotografía diminuta, del tamaño de una moneda. Su padre, sonriendo, el día que nació don Evaristo. Una sonrisa que él no recordaba haber visto nunca. Una sonrisa de orgullo puro, de amor incondicional, de felicidad completa. Y pegada a la fotografía, una nota microscópica escrita con la letra elegante de su padre. El tiempo no se mide en horas, hijo. Se mide en veces que hacemos feliz a alguien. Tú siempre has llegado justo a tiempo para hacer felices a las personas correctas. Eres el mejor relojero que conozco, porque repara lo que importa, los corazones. Al reverso de la nota, con letra diferente, la letra de su madre. Había otra línea en: he estado enviándote dinero todos estos años porque sabía que tu trabajo era más importante que las ganancias. Sigue llegando tarde, hijo. El mundo necesita gente que llegue cuando hace falta, no cuando el reloj lo dice. Don Evaristo lloró. Lloró como no había llorado en 50 años. Lloró por todas las veces que había creído que llegaba tarde, cuando en realidad llegaba justo cuando alguien lo necesitaba. Lloró por su padre, que había entendido su don antes que él mismo. Lloró por su madre, que había cuidado de él desde las sombras durante décadas. El reloj no estaba roto, nunca había estado roto. Estaba esperando que él estuviera listo para entender su mensaje. Cuando puso la fotografía de vuelta en su lugar y cerró el reloj, las manecillas comenzaron a moverse por primera vez en medio siglo. Pero no marcaban la hora real, marcaban las 7:30. La hora en que Esperanza había llegado a su tienda, la hora en que su vida
había comenzado a cambiar. La hora del amor. Desde esa tarde, don Evaristo siguió llegando tarde a su tienda, pero ya no se disculpaba y ya no se avergonzaba, ya no escondía la cabeza cuando los otros comerciantes lo miraban con desprecio. Había comprendido el secreto que lo había mantenido a flote todos esos años. Sin saberlo, no vendía relojes, vendía momentos, instantes de conexión humana en un mundo que había olvidado detenerse. Regalaba tiempo de calidad en una época donde todo se medía por la velocidad. Su tienda se convirtió en un refugio para los corazones que necesitaban tiempo, para las almas que buscaban un lugar donde las prisas no tuvieran sentido, para las personas que habían perdido la esperanza y necesitaban que alguien les dijera que todavía había tiempo para todo lo que importaba. Los vecinos dejaron de llamarla la hora perdida. Ahora la conocían como la hora encontrada. Los niños del barrio comenzaron a pasar por allí después de la escuela, no para comprar nada, sino para escuchar las historias que don Evaristo había aprendido de los relojes rotos. Una tarde, Esperanza volvió. Ya no era una niña de 8 años con trenzas despeinadas. Era una adolescente de 15, alta y segura de sí misma, pero sus ojos seguían siendo los mismos enormes, llenos de gratitud y sabiduría temprana. ¿Se acuerda de mí? ¿Cómo olvidar a alguien que me enseñó que llegar tarde puede ser llegar justo a tiempo? Respondió don Evaristo. Esperanza sonrió y le mostró la muñeca. Llevaba el mismo reloj dorado, pero ahora le quedaba perfecto. Nunca se ha vuelto a romper, dijo, y cada vez que lo miro, recuerdo que papá no se fue, solo cambió de horario. Don Evaristo siguió llegando tarde, pero siempre llegaba justo a tiempo para quien realmente lo necesitaba. Para el viudo que quería congelar el último momento con su esposa, para la madre que buscaba alargar las noches de cuna de su bebé, para el enamorado que necesitaba tiempo extra para encontrar el valor. En su escritorio, junto a la caja registradora que rara vez sonaba, pero que siempre tenía lo suficiente, guardaba 3 tesoros: la carta sin remitente que había cambiado su vida, el reloj de bolsillo de su padre que ahora marcaba la hora del amor, y una fotografía nueva que Esperanza le había regalado. A ella sonriendo, con el reloj en la muñeca, el día de su graduación. Al reverso de la fotografía, con su letra cuidadosa de adolescente, había escrito: gracias por enseñarme que el tiempo más valioso es el que se comparte con amor. Cada noche, antes de cerrar, don Evaristo ajustaba todos los relojes de su tienda para que marcaran horarios diferentes, para que cada cliente encontrara su momento perfecto, para que nadie se sintiera presionado por el tiempo de los demás. Los relojes de Cuco cantaban a horas distintas, creando una sinfonía temporal que solo tenía sentido para los corazones que habían aprendido a escuchar. Los de péndulo se balanceaban siguiendo el ritmo de la respiración tranquila. Los digitales mostraban horas imposibles que existían únicamente en el tiempo del alma. Porque había aprendido la lección más importante de su vida: el tiempo no es una línea recta que se puede medir con precisión matemática. Es un círculo que se puede sentir con el corazón. Y es que a veces llegar tarde es la única forma de llegar al momento exacto en que alguien necesita que llegues. Si este cuento resonó contigo, no lo dejes ir en silencio. Compártelo, suscríbete y vuelve cuando tu alma necesite recordar lo que el mundo intenta que olvides.